En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Martes 6 de octubre de la 27ª semana de tiempo ordinario. Del libro de Gálatas. Hermanos, ¿habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo? ¿Con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados? Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia y se dignó a revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasado 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él, pero no vi a ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Fui después a Siria y a Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente, solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir, y alababan a Dios por causa mía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Proclamación del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La oración como escuela de la esperanza. Nuestro amado Papa Emérito Benedicto XVI ha dedicado 3 encíclicas para hablar de la esperanza, la fe y la caridad. Así será recordado como el Papa de la fe y la razón, al dejar en la Iglesia un legado de suma importancia para los creyentes en las futuras generaciones. Justamente allí podemos volcar la mirada hacia el título con el cual iniciamos nuestra reflexión, cuando
Ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Cuando ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme, cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar, Él puede ayudarme. María, dice el evangelista Lucas, ha escogido la mejor parte, y esta es sin duda saber estar atenta a la voz de su Maestro y Señor. Marta, por su parte, nos enseña que si bien es importante las labores propias de la vida, es bueno no caer en un activismo tal que nos quite la oportunidad de descansar a los pies del Señor. Finalmente, Santa Faustina nos enseña que toda gracia fluye por medio de la oración y no hay alma que no tenga necesidad de orar. Todos los momentos libres de los deberes los pasaré a los pies del Santísimo Sacramento. A los pies del Señor buscaré luz, consuelo y fuerza. Del Diario de Santa Faustina, 146 y 224. Los tiempos actuales así lo exigen. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? A estar a solas con Jesús, a escuchar su dulce voz. Jesús amado, dame la gracia de no permitir que los afanes de la vida me roben la gracia de sacar un espacio en mi día para dedicarlo a la oración. La Santísima Virgen María le recuerda a Santa Faustina: hija mía, exijo de ti oración, oración, una vez más, oración por el mundo y especialmente por tu patria. Del Diario de Santa Faustina, 325. Amén.